Vamos a hablar un poco ahora acerca del sacrificio de animales en el Antiguo Pacto. Y vamos a empezar leyendo la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos del 1 al 3, donde dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Y quiero que pensemos por un momento cuántos animales se sacrificaron en el Antiguo Pacto. Voy a hacer un cálculo conservador. Durante unos 1500 años se sacrificó como mínimo un animal en la mañana y un animal en la noche. Si multiplicamos 365 por 2 por 1500, es un número aproximado de 1 millón de animales. Sumémosle a eso los sacrificios de las fiestas, los sacrificios por el pecado, por la falta, el holocausto voluntario, etc. Y el número va creciendo. Sumémosle además los sacrificios de cuando David trasladó el arca de la era de Obed-edom hasta Jerusalén. Leamos el segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 13. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él, David, sacrificó un buey y un carnero engordado. Ok. El contexto nos dice que cada 6 pasos hacían un sacrificio. Le ponemos un promedio de 75 centímetros a cada paso. Y la era de Obed-edom estaba a unos 15 kilómetros de Jerusalén, más o menos. Ese día sacrificaron 20,000 bueyes y 20,000 carneros en un día. ¿Y qué de cuando Salomón dedicó el templo? Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículos 5 al 7. Y llevaron el arca y la tienda de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda, los sacerdotes levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que estaba reunida con él delante del arca, sacrificaban tantas ovejas y bueyes que no se podían contar ni numerar. Fueron tantos que no los pudieron contar. Lo que me impresiona, la imagen mental que me impresiona es, con esa cantidad de sacrificios, cuánta sangre fluyó sobre la tierra ese día. Ahora, este enorme número de sacrificios fue aceptado por Dios para cubrir el pecado del pueblo, pero no pudieron arrancar el pecado del corazón del pueblo. Y por eso es que cada día, sacrificio nuevo, cada fiesta, sacrificio nuevo, cada año, sacrificio nuevo por los mismos pecados. La imagen que tengo, yo de niño estudié en un colegio de la religión tradicional y una vez al mes nos obligaban a irnos a confesar. Y hasta cierto punto siento los sacrificios del antiguo pacto como eso.
como una vez al mes ir a confesar exactamente los mismos pecados que el mes anterior, sin que hubiera una diferencia en el corazón de la persona. En cambio, el sacrificio de Cristo, en Hebreos 10:10 nos dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de sacrificio hecha una vez y para siempre. Santificados, hechos santos. Una de las bendiciones del nuevo pacto es la transformación de la persona, llevándola de pecador a una imagen y semejanza de Dios. La sangre derramada en el antiguo pacto no podía limpiar el pecado, Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Este versículo no puede ser más claro. Pero la sangre de Cristo sí lo pudo hacer. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo pecado. Ahora, este versículo dice las cosas al revés que como muchos las predican. Dice: si andamos en luz como Él está en luz. Condición. Ahora, le está hablando a cristianos, le está hablando a personas que han aceptado el señorío de Cristo, que han aceptado el sacrificio de Cristo. Entonces, si alguien que es cristiano anda en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y su sangre nos limpia de todo pecado. Interesante, porque generalmente lo pensamos al revés, que debido a que su sangre nos limpia podemos caminar en santidad. Pero como aquí ya estamos hablando de cristianos, para el cristiano que camina en santidad, el sacrificio de Cristo continúa siendo válido. Pero si el que se llama cristiano no camina en santidad, está invalidando el sacrificio de Cristo. No porque no tenga poder, sino porque está diciendo: no, gracias. Con su pecado está diciendo: no lo quiero. Y por eso es que muchos cristianos se meten en problemas. Quisiera poder tener tiempo para discutir esto a más profundidad, pero tristemente solo tenemos 12 horas para este curso. El nuevo pacto es un pacto eterno. Jeremías 31, del 31 al 32, nos dice: y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y estos versículos los hemos leído por lo menos media docena de veces, y los vamos a leer unas cuantas veces más. Si se nos queda Jeremías 31 y Ezequiel 36, sacamos buen provecho de este curso. No como el pacto que hice con sus padres, dice el versículo 32, el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. El nuevo pacto es un pacto diferente. Y es un pacto diferente porque Israel invalidó el pacto, a pesar de que Dios se portó como que fuera su esposo. Ezequiel 36, del 25 al 27, dice lo mismo, hablando del nuevo pacto. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, ya lo habíamos leído hoy, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
la imposibilidad de Israel de guardar el antiguo pacto hizo que Dios tuviera que hacer un pacto diferente para poder lograr el objetivo de que Él fuera nuestro Dios y nosotros su pueblo. Hebreos 8 del 7 al 9, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, hablando del primer pacto nuevamente, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Es una cita de Jeremías. Pero el punto es que el antiguo pacto tuvo un final, mientras que el nuevo pacto es eterno. En Jeremías 32:20 nos dice, haré con ellos el pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Esta es otra forma de resumir el nuevo pacto. Primero, es eterno, de eso ya hablamos. Segundo, que Dios no se va a cansar de hacernos el bien. Y eso quiere decir que cada vez que pasamos por circunstancias desagradables en las cuales Dios está tratando con nosotros, es por nuestro bien. No lo veamos como un castigo, veámoslo como un aprendizaje, como una enseñanza. Es Dios perfeccionándonos, es Dios rehaciendo nuestra vasija en la rueda del alfarero. Y pondré mi temor en el corazón de ellos. El temor de Jehová es un don que Él nos da. Y es algo que deberíamos pedir y continuamente. Señor, que el temor de ofenderte esté continuamente en mi corazón. Porque muchas veces, cuando la oportunidad a pecar está enfrente y el deseo de pecar está en el corazón, lo único que nos para es el temor de Jehová. Lo necesitamos. Es nuestro último seguro. Pidámoselo al Señor, que esté en nuestro corazón su temor con abundancia. Y el resultado de eso, el resultado de que Él no va a dejar de buscar nuestro bien, el resultado de que Él ha puesto su temor en nosotros, es que no nos vamos a apartar de Él. Y no por nuestra acción, sino por las acciones de Él, por su bondad con nosotros. Hebreos 13:20 y 21 nos dice, y el Dios de paz, hablando del Padre, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El mismo tema, que el Padre, por la sangre del pacto, nos transforme para que podamos hacer su voluntad. Debido a que el antiguo pacto había dejado muy claro que el hombre no podía hacer lo que es agradable a Dios, el nuevo pacto dice, ¿saben qué? Si ustedes me dejan, yo me voy a encargar. Y por eso es que no me gusta esa calcomanía de bumper que dice Dios es mi copiloto, porque quiere decir que yo tengo el timón. Yo soy su pasajero, espero, y Él tiene el control. Eso es lo que necesitamos. Cuando
el Señor me permite ir a algún lugar a enseñar o a ministrar, mi oración siempre es: Señor, dime, ¿qué me vas a permitir ver hoy? ¿De qué me vas a permitir ser testigo hoy? Porque no soy yo el que lo va a hacer, es Él. Es Él. Si hay una sanidad, ¿la hace Jorge o la hace el Espíritu Santo? Si hay una liberación, ¿la hace el Señor o la hago yo? Si alguien recibe revelación, ¿se lo reveló Dios o el hombre? Entonces soy testigo. Mi oración es: Señor, permíteme ser testigo de algo extraordinario. Y cuando viajo y viajo solo, mi oración es: Señor, dame citas divinas. Permíteme que las personas con las que yo hable estén en tu propósito eterno que yo les hable. Y cuando hago eso, se me sienta al lado en el avión la persona con la que o esa persona necesita hablar conmigo o yo necesito hablar con esa persona. Pero tiene que ser Él. Y cuando entendemos que es Él, no hay orgullo de hombre, no hay vanidad de hombre, porque ¿yo qué hice? Yo lo único que hice es decir: Señor, voy donde tú me mandes, regreso cuando tú me regreses y abro la boca cuando tú me digas, y confío en que cuando abra la boca tú vas a poner palabras en mi boca. Si yo creyera que yo puedo, ese día dejo de servir. Como estoy seguro que yo no puedo, entonces el siervo inútil sirve para su Señor. Nos hace aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable a Él. Hay otro versículo que dice: Dios pone tanto el querer como el hacer. Y a veces Dios nos saca de nuestra zona de comodidad y nos dice que hagamos algo para lo cual estamos seguros que no servimos. Cuando yo estudiaba en el IBJ, 3 veces me tocó dirigir la alabanza desde aquí arriba, bueno, donde estábamos antes. Yo no puedo cantar. De veras, yo canto en la mayor vergüenza. Pero tenía que hacerlo. Entonces subía y había una hermana que cada vez que me veía subir para dirigir la alabanza, se sentaba en la primera fila y cantaba con volumen. Entonces yo podía bajar mi micrófono como hasta aquí, para que no se me oyera lo desafinado de la voz, sino se oyera lo afinado de la de ella, y Dios estaba ahí. Ya aquí una vez subió un hermano, no tan desafinado como yo, tengo que admitir, yo soy más desafinado que él, pero tampoco es alguien que cante profesionalmente. Y la unción de esa alabanza que llevó fue excelente, fue impresionante. No es la voz del hombre, es la unción de Dios. Ahí fue que aprendí que si alguna vez me toca llevar la alabanza, pues lo haré. Trataré de conseguir a alguien que lo pueda hacer mejor que yo, sí, pero si me toca, me tocó. Y que el Señor se encargue, que el Señor le ponga filtros en los oídos a los hermanos. Vamos ahora a hablar, y este sí va a ser un poco largo, pero vamos a hablar del capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Y vamos a hablar un poquito de ellos porque el concepto importante es que aunque estos hombres hicieron cosas extraordinarias, y mujeres, los actos de fe del nuevo pacto tienen que ser mayores. Entonces vamos a ver qué es lo que hicieron. Una de las cosas que el autor de Hebreos quería que entendieran sus lectores es que si bien Dios es quien hace las cosas en nosotros, nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. O sea, en un viaje misionero hay que viajar.
Cuando uno tiene que dar un curso, pues hay que estudiar, y se estudia por meses. Entonces uno prepara el terreno, prepara la tierra, uno ora, ayuna, pregunta al Señor, pide revelación, para que cuando sea lo que sea que uno tiene que hacer, Dios tenga herramientas con que hacerlo. Mi ejemplo favorito es, cuando yo estaba en el colegio, yo no podía pretender sacar una buena nota si no estudiaba para un examen, ¿correcto? Entonces, si me toca predicar, no puedo pretender dar una buena prédica si no me preparo. Ahora, que Dios puede usar una prédica muy mal hecha para tener un excelente resultado, Él tiene el poder y la potestad de hacerlo, pero yo debo poner mi parte. Entonces, hablemos un poco de las cosas que hicieron estos héroes de la fe. Versículo 4, y no lo vamos a leer todo, sino vamos a ir tomando las ideas. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ok, ¿qué sacrificio hizo Abel? Ovejas. ¿Qué sacrificio hizo Caín? Creemos que cereales o frutas o recolectadas o algo similar. O sea, no sabemos exactamente, pero... Ahora, ¿por qué el sacrificio de Abel fue superior al de Caín? Cuando Adán y Eva cayeron, Dios les hizo delantales de pieles de animal. Fue el primer sacrificio de animal, fue el primer derramamiento de sangre. Abel lo único que hizo fue oír de sus padres que ocurrió eso y decir, ok, Dios sacrificó animales, voy a hacer lo mismo. Me voy a acercar a Dios de la manera que he oído que Dios hizo las cosas. Y ese es un buen principio. El hacer las cosas al modo de Dios, no al mío. Su modo recibe más bendición que el mío. Puede ser que el mío le guste, puede ser que mi intención sea suficiente, pero si yo conozco cuál es el modo que a Dios le gusta, debería tratar de usarlo. Y no se trata de volvernos religiosos. Ahora que tenemos acceso a la presencia de Dios y que podemos preguntarle, y si alguien no ha aprendido a escuchar la voz de Dios, vaya con su pastor, su líder, su consejero, un anciano de su iglesia, quien sea, y dígale, hermano, hermana, necesito aprender a escuchar la voz de Dios. Básico. Si no estamos seguros de cómo quiere hacer Dios algo, preguntémosle. Y si nos cuesta un poco escuchar la voz de Dios, vayamos con nuestro pastor. Pastor, no estoy seguro de cómo hacer esto. ¿Qué piensa usted? Bueno, por algo nos pone Dios en una iglesia específica. Abel vio el modo de Dios y trató de imitarlo. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. La Biblia nos dice que Enoc caminó con Dios. ¿Qué quiere decir caminar con Dios? Quiere decir hacer las cosas al modo de Dios, ver las cosas desde el punto de vista de Dios, decir las cosas como Dios las diría, tener comunión con Dios. Y entonces Enoc no vio muerte porque Dios se lo llevó. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Viene Dios y le dice, Noé, haz un arca, vamos a meter animales, te vas a meter tú y toda tu familia porque voy a hacer llover. Y nunca había llovido antes.
Dios le tuvo que explicar a Noé que iba a ocurrir algo que estaba fuera de su experiencia. Y Noé le hizo caso. Y construir esa arca no fueron 3 meses, ni 6 meses, ni un año. Fue un largo tiempo. ¿Qué pasaría si Dios nos dijera, Jorge, haz tal cosa, porque va a pasar esto? Y nunca en la historia del mundo ha pasado eso. ¿Le voy a creer o no le voy a creer? ¿Voy a seguir el ejemplo de Noé o no? Y la razón por la cual hablo estas cosas así es porque la Biblia dice que que las obras de fe del nuevo pacto van a ser aún mayores. Entonces, como mínimo, tenemos que estar preparados para hacer este tipo de cosas. Como mínimo. Este es el suelo. Nosotros tenemos que construir de aquí para arriba. Por la fe, Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo 8. Versículo 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Si en el siglo XXI llegara alguien y le dijera a su papá, digamos, alguien de aquí de Guate, alguien que vive en Zacapa, llega con su papá y le dice, papá, me voy de viaje, mi mujer y yo nos vamos a ir y me voy a llevar al sobrino Chepito. ¿Y a dónde vas, mijo? No sé. En términos naturales no suena cuerdo. En términos espirituales es la cosa más cuerda que hay, porque creerle a Dios es la base de nuestra vida eterna, literalmente. Y Abraham, creo que es el capítulo 13, sí, creo que es el capítulo 13 de Génesis, déjenme ver. Sí. Abraham salió de su tierra en el capítulo 12 y en el capítulo 13 versículo 2 nos dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, no solo no le fue mal haciéndole caso a Dios, sino además le fue muy bien. Y después de eso es el pleito con Lot, porque ya tenían tanto ganado los dos, Dios los había bendecido tanto que no podían estar juntos porque no había suficiente pasto para el ganado. Pero cuando salió, Abraham ni siquiera sabía cómo le iba a ir. O sea, Dios le dio una promesa y la aceptó. Y que no nos extrañe si en estos tiempos Dios nos trata de una manera similar y nos dice, fulano, fulana, hijo, hija, vas a hacer tal cosa. Y uno se queda, oh. Y cuando Dios nos dice que hagamos algo, muchas veces está tan fuera de lo que podemos hacer en lo natural que no sabemos qué vamos a hacer y tenemos que depender de Él. Creo que ya lo he contado en otros cursos, pero hace muchos años a otros 2 hermanos y a mí Dios nos dijo, van a hacer una revista cristiana y la van a regalar. Y no teníamos ni un centavo. Y la van a hacer full color. Y sí teníamos algún tipo de experiencia con publicaciones, pero dijimos, bueno, si Dios es quien nos pone a hacer esto, Dios va a tener que llevarnos porque hacer esto es caro. Y empezamos. Y cuando dejamos de imprimir 7 años después,
habíamos regalado 250,000 revistas con temas simples, pero cristianos, en un periodo de 7 años, y Dios nos había dado todo el dinero suficiente para no quedarle debiendo a nadie. No éramos un ministerio que gastara mucho dinero, teníamos 2 sueldos, no yo, la editora y su asistente. Dios proveyó, pero cuando nos dijo que lo hiciéramos, estábamos como, ¿y ahora? Y aprendimos mucho en esos 7 años. Aprendimos que Dios provee. O sea, cuando yo digo Dios te puede proveer, me consta, lo vi, lo sigo viendo. Siguiente, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ya estás demasiado viejo, fulano, ya. ¿Cómo te vas a ir a meter a la montaña a predicar? Te vas a quebrar una pierna. Pero hermana, usted ya no está para esos tanes. Hace poco escuché algo que me llamó mucho la atención. Esta persona decía que la década más productiva de un ministro está entre los 60 y los 70 años de edad. Cuando oí eso y me puse a meditar al respecto, llegué a la conclusión que ya es una edad en la que el ser humano ya sabe que no tiene fuerzas y ya acumuló sabiduría y experiencia como para creerle a Dios. Entonces es más Dios que hace y no el hombre, entonces las cosas salen mejor. Y las siguientes 2 décadas en las que más productivo es un ministro, la primera es entre 60 y 70, la segunda es entre 50 y 60 y la tercera es de los 70 a los 80. O sea, no es cuando se es físicamente joven, es después. Sara es un buen ejemplo de eso, dio a luz al hijo de la promesa cuando ya era fisiológicamente imposible. Cuando creamos que no tenemos fuerzas, y me estoy predicando a mí mismo, recordemos que Dios nos las puede dar. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Gran lección. De esta tierra no nos vamos a llevar nada. Aquí no es nuestra casa. Aquí estamos de paso. Versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Y aunque a nosotros Dios no nos va a pedir que pongamos sobre un altar a un hijo físico y levantemos el cuchillo, el principio sigue siendo válido. ¿Qué es más importante para nosotros? ¿La promesa cumplida de Dios o Dios mismo? Esa fue la decisión de Abraham. Isaac era el hijo de la promesa. Todas las promesas que Dios le había dado se iban a cumplir a través de Isaac. Y viene Dios y lo pone a escoger. ¿Quién es más importante para ti? ¿El hijo de la promesa o el que te dio la promesa? Y es muy posible que todos nosotros seamos puestos en ese mismo lugar. Por lo menos una vez, tal vez hasta más. Una de las grandes enseñanzas que podemos recibir es cuando Dios nos pone a escoger entre Él y el ministerio. Tenemos que escogerlo a Él, porque el ministerio sin Él no es nada.
Él sin el ministerio puede brotar toda clase de cosas de esa relación. Pero el ministerio sin Él no es nada. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Este caso es genial porque viene José, que había sido el hombre más importante de Egipto fuera de Faraón. Y Faraón le dijo, solo yo cuando estoy sentado en el trono voy a poder mandar más que tú. Y viene José y dice, cuando yo muera, mis huesos se los llevan. Porque yo no soy de Egipto. Él estaba plenamente convencido que él estaba en Egipto por una razón. Y la Biblia lo dice en Génesis, les recomiendo que lo busquen y lo lean. Pero también él estaba plenamente convencido que él no era de Egipto. Y entonces dice, cuando se vayan, se llevan mis huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Los padres de Moisés eran de la tribu de Leví y se opusieron al mandato de Faraón de que los niños tenían que ser echados al río. Y cuando tuvieron que cumplir con el mandato de Faraón, lo hicieron de una manera que podían decir, no, si nosotros sí lo echamos al río. Sí, pero en una cesta que no se hundía. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Debido a cómo era la línea de sucesión en Egipto, el trono lo heredaba la línea matrilineal, lo heredaba un hombre, pero su mamá tenía que ser la esposa de Faraón. Entonces, debido a eso, se casaban entre hermanos, porque si tenía que ser el heredero de la hija y el hijo quería ser el rey, tenía que casarse con su hermana para que el hijo de su hermana fuera también hijo de él y heredara. Al adoptar a Moisés, la hija de Faraón, Moisés fue injertado en la línea de sucesión del trono de Egipto. Y había una posibilidad que él llegara a ser faraón. Y si no era faraón, por lo menos era de la familia real, y fuera de faraón nadie lo podía tocar. Y esa importante posición en el mundo, porque en ese tiempo Egipto era la potencia mundial, él dijo, no me interesa. A pesar de tener este derecho, no, gracias. Y debido a que renunció a esa posición, es que Dios pudo hacer con él lo que hizo. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hoy estaba viendo el testimonio en un video de un hermano de China que decía, cuando me llevan a un cuartel de policía por ser cristiano, yo trato de buscar la posición espiritualmente más segura, que generalmente es la físicamente más peligrosa. Dice, yo de entrada les digo, si ustedes me van a golpear o me van a encarcelar, háganlo. Yo estoy aquí por cristiano y no tengo nada más que decir. Y lo han encarcelado y lo han golpeado. Pero él hace lo que hizo Moisés. Pone la vida en peligro, pero mantiene su eternidad segura.
¿Cuántos cristianos no hacen todo lo contrario? ¿Usted es cristiano? Es que fíjese. Este hombre dice sí, y ustedes me tienen aquí en el cuartel de policía por ser cristiano. Pero yo no tengo... bueno, sí. Y la otra cosa que dice es, yo no me opongo a que el Partido Comunista gobierne en China, pero yo sí digo que el comunismo es pecado. El hombre tiene valentía. Y un día es probable que no salga al cuartel de policía, pero su eternidad la tiene bien agarrada. Y eso es lo que cuenta. Y eso es lo que hizo Moisés. Por la fe, Moisés, versículo 28, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. 29, por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca. 30, por la fe cayeron los muros de Jericó. Jericó es un caso interesante, porque viene Dios y les dice algo que es imposible. Ustedes no van a ganar esta batalla al modo que todo el mundo dice que se hace, sino van a ganar esta batalla al mío. Durante 7 días, durante 7 cambiémoslo. Vamos a estar en situaciones en las que tenemos que hacer caer los muros de algún Jericó y que no tenemos ingenieros para hacer hoyo debajo de las murallas para que las murallas se caigan, sino tenemos que confiar en que Dios las va a hacer caer. Hay batallas que solo vamos a poder vencer si nos aferramos a la mano de Dios y le creemos cuando las circunstancias son imposibles. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. A veces Dios toca el corazón de alguien que no es del pueblo y hace algo en lo cual la persona termina convirtiéndose porque hizo un favor, Dios le ablandó el corazón e hizo algo a favor de un cristiano o a favor del reino. Versículo 32 menciona a Gedeón, a Barak, a Sansón, a Jefté, a David, a Samuel, a los profetas. Y el versículo 33 y 34 dice: por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad. Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Ok, y uno dice: amén, Señor, yo quiero eso, yo quiero conquistar reinos por la fe, yo quiero hacer tu justicia por la fe, yo quiero que tú saques fuerzas de mi debilidad, yo quiero ser fuerte en la batalla, yo quiero poner en fuga los ejércitos del enemigo. Eso suena muy bonito. Y cuando Dios nos lo ponga, amén, está bien. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Versículo 35. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Aserrados. Usaban una sierra y los cortaban en dos, empezando en la ingle y terminando en la cabeza. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Ahí a la iglesia del siglo XXI ya no le gusta tanto. Eso ya nos saca de nuestra zona de comodidad, aún espiritual. Ya nuestros conceptos son tan que la victoria tiene que ser aparente, que ya no nos gusta. No, pero es que mataron al pastor fulano. ¿Y saben qué dice Hebreos de esas personas? Versículo 38. De los cuales el mundo no era digno. Los considera aún más extraordinarios que los anteriores. Hay países hoy, en el siglo XXI, donde los ministros cristianos son perseguidos, lastimados, sus familias incluso asesinadas, metidos en la cárcel, golpeados, torturados. Esa parte ya no nos gusta tanto, pero esos son los verdaderos héroes de la fe. Los que están dispuestos a pagar el precio del dolor y de la vida por uno. Por uno. Porque en esos países no se le predica a 1000. No es de alquilemos un estadio, hermanos, y prediquémosle a 12,000 personas, y cuando hacemos el llamado al altar, menos de 1000 no van a pasar. Una vez con una organización misionera con la que yo contribuía, con Juventud con una Misión. Juventud con una Misión Guatemala hace cierto número de años envió un grupo de misioneros a Marruecos, donde es ilegal y penado por la ley y a veces con la muerte predicar a Cristo. Enviamos a 12 misioneros. Y fueron. Y estaban cantando en español una canción cristiana en la playa con una guitarra. Y se les acerca un policía. Y cuando uno es cristiano y ve un policía en un país musulmán y uno está cantando una canción cristiana, como que uno dice, oh, sí. Y se acerca el policía con toda la cortesía del mundo y les dice, yo no entiendo qué están cantando ustedes, pero mi corazón me dice que es verdad. ¿Me pueden explicar? Ese uno valió el viaje. Y entre otras cosas, fundaron una iglesia, animaron a otros que ya eran cristianos, pocos. Si uno lo ve desde el punto de vista financiero, uno dice, ok, nos gastamos esta cantidad de dinero, se convirtieron 3, se fundó una iglesia de 4, y uno dice, tanto esfuerzo para tan poquito. Pero la lógica de Dios no es la lógica del mundo. Valió la pena, aunque hubiera sido uno. Y si uno está obedeciendo a Dios, valió la pena. Ninguno se hubiera convertido. Estos son los verdaderos héroes de la fe. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Los grandes púlpitos, la fama. Yo no tengo nada en contra de las iglesias grandes. Yo tengo algo de tristeza
por las personas que creen que son grandes, porque grande es solo Dios. Todos los demás en comparación. Todos los demás en comparación somos muy pequeños. Pero las obras que Dios tiene para nuestro tiempo, para el nuevo pacto, son mayores que las que todos ellos hicieron. Y esto es algo que debemos entender. Este es nuestro nivel mínimo. Versículo 40, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Jesús dijo, obras mayores aún que las que Él hizo. ¿Y qué hizo Él? Levantó muertos, expulsó demonios, sanó enfermos. Las personas se convertían con Él, se arrepentían de su pecado y se convertían. Ok, y si Jesús dijo que íbamos a hacer obras mayores aún, como mínimo deberíamos hacer eso. Que la gente se convierta, que los enfermos sanen, que los oprimidos sean liberados y que los muertos resuciten también. Tenemos que tener una fe expectante a lo que Dios quiere hacer en nuestro tiempo. Juan 14:12, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hemos sido llamados a vivir la plenitud del nuevo pacto y a veces pareciera que nuestro llamado es a vivir la mediocridad del nuevo pacto. Y me estoy hablando a mí mismo el primero. No es para que nos conformemos con migajas, es para que busquemos el más alto llamado de Dios para nuestra vida. Y sí, nos va a sacar de nuestra zona de comodidad, vamos a ser como Abraham, Isaac y Jacob, y por lo menos espiritualmente vamos a tener ese descontento de que no hemos llegado a donde Dios nos está mandando. Y sí, vamos a estar convencidos de que no somos más que peregrinos y extranjeros y que vivimos en tierra extraña. Y es posible que veamos grandes victorias, sí, claro que es posible, y espero que las veamos. Pero también es posible que seamos perseguidos porque estamos tratando de hacer la perfecta voluntad de Dios. Ahora, Dios pareciera que está haciendo un rompecabezas en el cual cada persona es una pieza y no es un rompecabezas plano, sino es un rompecabezas de N dimensiones. Y cada uno de nosotros tiene un lugar y una forma y una posición donde debemos estar. Y si nosotros aceptamos nuestro lugar y nuestra forma, aunque seamos perseguidos, vamos a estar contentos y complacidos con lo que estamos haciendo. Cambiando al velo, el propósito del tabernáculo de Moisés en el desierto era que Dios habitara en medio de su pueblo, porque el tabernáculo estaba en el centro y las 12 tribus estaban 3 para cada lado, y también que el pueblo aprendiera a conocer a Dios. Ahora, Israel siguió la forma de la ley, la religión de la ley, pero no entendió el fondo de la ley, no entendió la relación de la ley. Sí, ahí estaba el tabernáculo y ahí se hacían los sacrificios, pero la relación de la persona con Dios no cambió. Ahora, esto que era sombra y figura en el antiguo pacto, Jesús lo hizo realidad en el nuevo pacto. Jesús es la personificación de lo que Dios quiere que nosotros seamos.
Como vivió Jesús en esta tierra es como Dios quiere que nosotros vivamos. Y lo que lo hace posible es el nuevo pacto. Juan capítulo 1 versículo 14. Y aquel verbo, Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y una traducción más exacta es, y puso su tabernáculo entre nosotros. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El tema es la relación. Juan capítulo 14 versículos del 8 al 11. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sí, Jesús hubiera abierto los cielos y los discípulos hubieran visto al Padre en su trono, seguro le hubieran creído. Pero esa no era la manera en la que Dios quería hacer las cosas. Versículo 9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Queremos un reto. Que cuando la gente nos vea a nosotros, vea al Padre. Porque nosotros debemos imitar a Cristo en todo. Y si Él podía mostrar al Padre con su vida, nosotros también tenemos esa habilidad. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Les dice: ok, ¿no me crees que el Padre y yo somos uno? ¿Tú crees que yo podría levantar muertos, sanar enfermos, darle la vida a los ciegos, etcétera, 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 si Dios y yo no tuviéramos comunicación? Eso es lo que le dijo Jesús. Cree lo que yo te estoy diciendo por lo que me has visto hacer. Y como el fin de la era de la iglesia tiene que ser como el principio, solo que si entiendo bien, con el doble de poder, o por lo menos con bastante más poder. El modelo para la era del fin es ese: que nos crean por lo que ven. Tienen que regresar los tiempos en los cuales los milagros son cosa de todos los días. Mi esposa cuando yo trabajaba en la ciudad de Nueva York, mi esposa, que se quedó aquí un tiempo, estaba asistiendo temporalmente a una iglesia en la cual durante la alabanza los servidores tenían sus cubetas y sus trapeadores, porque no era necesario imponerle las manos a las personas para que fueran liberadas. La alabanza y la adoración eran suficientes para que la gente vomitara, cayera al suelo, temblara y saliera libre. Eso debería ser común. Cuando yo me convertí, yo todavía logré vivir la colita del avivamiento que empezó a final de los 60s. Y yo recuerdo que los demonios no se resistían mucho, no podían resistirse. El poder de Dios fluía, las personas eran liberadas. Yo recuerdo haber ido a un retiro y vi a alguien con una... el ex le había dejado demasiado tiempo un yeso en una quebradura de muñeca y la muñeca se le había soldado en su lugar. Y cuando yo lo vi, yo sentía la necesidad de orar por ese hombre y se lo comenté a uno de mis líderes y me dice: sí, yo también siento lo mismo. El domingo, después de que oremos por él, por el Espíritu Santo, vamos a orar por su muñeca. La siguiente vez que lo vi, 2 semanas después, la muñeca ya tenía movilidad. Me saludó así de lejos. Eso debería ser
parte de nuestro diario vivir. La iglesia está dormida. No sé si Dios nos ha permitido que la iglesia se adormezca. No sé si nosotros somos culpables del adormecimiento de la iglesia. No lo sé, pero sí sé que tiene que cambiar, que vienen tiempos en los que eso tiene que dejar de ser. Y eso empieza en nuestro corazón. Lo que puso fin al antiguo pacto fue el velo rasgado. Mateo 27 del 50 al 51 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y desde ese momento tenemos acceso a la presencia de Dios, aquellos que aceptamos el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo rasgó el velo de una vez y para siempre. Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Y ahora voy a leer un versículo que hemos escuchado 1000 veces. Me equivoqué, el siguiente es el que hemos escuchado 1000 veces. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, bautizados. ¿Acercarnos a dónde y para qué? Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Traducido al castellano, traducido al chapín. El sacrificio de Cristo nos permite, si vamos con el corazón correcto, si lo hacemos con fe, si hemos sido purificados, podemos acercarnos a la presencia del Padre y decir: Padre, necesito tu ayuda. Eso es una de las muchas cosas que Jesús pagó para nosotros. La religión tradicional enseña un Dios lejanísimo, y además de lejanísimo, castigador. El nuevo pacto nos enseña un Dios increíblemente cercano, que quiere mover su mano a nuestro favor. Sí, hay requisitos, sí, pero la mayor parte de lo que se necesita lo hace Él en nosotros. Lo que nos toca a nosotros es dejar que Él lo haga. Señor, transfórmame, cámbiame, quita mi corazón de piedra, y eso lo vamos a ver mañana. Quita mi corazón de piedra y dame un corazón de carne. Dame un corazón como el de David, que te sea agradable. Yo no sirvo para dirigir la alabanza, pero Dios espera que yo le adore en espíritu y en verdad. Y si el único lugar donde nadie me escucha es en la ducha, pues le cantaré en la ducha. Pero mi corazón debe rebosar agradecimiento, y debe haber una musicalidad en mi corazón, en mi agradecimiento para Dios. Hay quienes escriben, hay quienes son poetas, hay quienes cantan, pero esa expresión artística lo que es una expresión del toque de Dios en el corazón. Jeremías 31, del 31 al 33, nuevamente. Versículo 33.
Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. La ley escrita en piedra versus la ley escrita en el corazón. La ley moral del antiguo pacto, los 10 mandamientos, fueron escritos en piedra. Éxodo 24:12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y el segundo juego de tablas de piedra, porque el primero lo quebró Moisés cuando bajó a ver que el pueblo había hecho el becerro de oro, y Dios le mandó a hacer un segundo juego. El segundo juego estaba dentro del arca. Pero en el nuevo pacto, la ley debe estar escrita en nuestro corazón, lo que quiere decir que nosotros los cristianos sabemos qué es bueno y qué es malo. No podemos decir no sabía. No tenemos excusa para hacer el mal. Ahí está escrito. El Señor lo escribió. Pero a veces no queremos leer lo que Dios escribió en nuestro corazón. A veces Pablo lo puso así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero a veces agarramos el martillo y nos subimos a la cruz y descolgamos al hombre viejo. En vez de dejar que se muera bien muerto en la cruz, lo revivimos. Lo revivimos con acciones, lo revivimos con actitudes, lo revivimos con pensamientos, lo revivimos con deseos. Y ese no es el diseño de Dios. Eso endurece el corazón del hombre. Eso hace que el corazón se vuelva de piedra. Como decía alguien que yo conocí, eso le calcina a uno la conciencia. De tanto pecar y pecar y pecar, la conciencia uno la va volviendo un pedazo de carbón. Y por eso es que una de las cosas que Dios dice es que Él nos va a quitar el corazón de piedra. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Todos lo necesitamos. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ahora, para darnos el corazón de carne, primero tiene que quitar el de piedra. Y a veces nos convertimos, pero nuestro corazón sigue siendo duro como una piedra. Sí aceptamos el sacrificio de Cristo, sí aceptamos que somos pecadores, sí pedimos perdón por nuestro pecado, pero nos quedan celos, nos quedan iras, nos quedan faltas de perdón. Esas no son blandas. Eso no es un corazón de carne, eso es un corazón de piedra. Y Dios lo quiere quitar. Y si lo dejamos, lo va a quitar. Y si no lo dejamos, porque no queremos soltar algo, pero en general nuestra actitud es: Señor, transfórmame, va a agarrar una candela de dinamita y la va a poner en el corazón de piedra y ¡cabum! Y entonces, cuando estemos viendo nuestro corazón hecho 3 pedazos, nos va a decir: Jorgito, ¿qué me dijiste? ¿Me dijiste que quién era tu Señor? Tú. ¿Y que yo podía hacer contigo lo que quisiera? Sí. Pues te dinamité el corazón, estaba demasiado duro. Tienes razón, Señor. Señor, me dolió porque no te dejabas de otra manera.
Hace mucho tiempo entendí que los 40 años en el desierto pueden ser 40 años o pueden ser 40 segundos. Todo depende cuánto tiempo nos tardemos en que se muera el hombre viejo. Si dejamos que Dios se encargue de él rápido, va a doler menos y se va a tardar menos. A veces Dios no necesita una candela de dinamita, a veces con un cincel pequeño es suficiente, porque nuestro corazón lo que tiene son áreas pequeñas no rendidas a Él, pero es suficiente quitar ese pedazo de piedra en vez de dinamitar el corazón completo. Y a veces Dios da un paso atrás y deja que nos estrellemos contra la pared a 160 kilómetros por hora. Y después va a recogernos con espátula del pavimento. Señor, pero es que ¿por qué me pasó esto? ¿No me dejaste tratar contigo? Tuve que dar un paso atrás. Señor, me duele, me hice pedazos. Sí, pero lo hiciste tú. ¿Tú querías? Te dejé. Señor, necesito que me restaures. Con mucho gusto. Pero si fuéramos más maleables al trato de Dios, no sería necesario. Cuando dejamos que Dios nos cambie, lo primero que va a ocurrir en nuestro corazón, cuando ya no tenemos un corazón de piedra, sino tenemos un corazón de carne, lo primero que ocurre es lo que dice Jeremías 24:7. Y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Léase que vamos a estar seguros con la certeza de la fe que Él es Dios y nosotros no, que Él manda en todas las áreas de nuestra vida y nosotros no. Eso es lo primero que ocurre, el verdadero señorío de Cristo. A mí no me gusta tanto, cuando me toca predicar, no me gusta tanto hablar de Jesús como Salvador, porque a veces los occidentales empezamos a tomar al Señor como un bombero. A mí me gusta hablar de Jesús como Señor. Y aunque a veces eso hace que se sienta un poco más lejano, lo que sí marca es que en mi vida la voluntad que manda es la del Señor y no la mía. Si no, no es mi Señor. Pero necesitamos dejar que Él trate con nuestro corazón. Y la Biblia dice que hay una cosa de la que nos podemos alabar a nosotros mismos. ¿Recuerdan cuál es? Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Y miren el orden en el que lo pone. Yo soy Jehová, Él es Dios, Él hace misericordia, después hace juicio y justicia. Si nosotros recibimos la misericordia, el juicio y la justicia van a ser menores. Si no recibimos la misericordia, el juicio y la justicia van a ser mayores. Pero lo que Él quiere es un pueblo de sacerdotes que le entiendan y le conozcan. Cuando decimos es que Dios sabe por qué pasan las cosas, es una actitud que no va con este versículo. Sí, debemos aceptar la voluntad de Dios, estoy de acuerdo, pero Dios quiere que le entendamos y le conozcamos. Debemos ir más allá de aceptar su voluntad. Debemos inquirir cuál es y preguntarle: Señor, explícame, quiero conocerte. ¿Por qué es que está pasando esto? Y nos puede decir.
nos puede contar. Una vez hace años ya, le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué permitiste que yo perdiera tanto tiempo si yo pude haber hecho esto hace 14 años, 15 años? Y me dijo: porque por una malentendida lealtad a los hombres hubieras desviado tu camino, y por eso no te dejé hacerlo en ese momento. No sé si me sentí regañado o qué en ese momento, pero me explicó por qué no me había dejado hacer algo 15 años antes. Y si me pudo explicar a mí eso, nos puede explicar a todos. Él quiere que le entendamos y le conozcamos. Ahora, hay aspectos del corazón del Padre que para conocerlos el precio a pagar es alto. Y con esto voy a terminar. ¿Cómo se sintió el Padre cuando Satanás se rebeló contra él? Y esa parte del corazón del Padre solo la podemos conocer cuando alguien nos hace lo mismo. Hay un precio alto a pagar para conocer y entender al Padre en ese sentido. Ser traicionados de la misma manera que lo fue. Entender el corazón de Jesús cuando fue traicionado por Judas. Solo se puede conocer y entender cuando somos traicionados de la misma manera. Hay precios a pagar que no siempre estamos dispuestos a pagar. Entonces, en esos. Ahora, si tú me das tu gracia, tal vez pueda. Nuestra oración no debe ser complicadísima. Yo he oído a gente que usa palabras recomplicadas para orar. Y yo he aprendido que mientras más simple sea mi oración, más sincera va a ser.